Ya está grabándose. Solo falta compartir. Ya, ahora sí. Igual me avise si hay algún problema con el audio. Todo normal, entonces podemos continuar. Ya. A ver. Sí, ya está. Ya está rodando tranquilo. Ya. A ver. Muy buenas, gente. Solo para mencionarles tal cual algunas cositas introductorias, porque dentro de el segmento de cardiología hay cositas importantes que tengo que mencionarles, ¿no? Tal cual ya pasamos reumato, ya vimos la disociación clínica o asociación clásica que solemos hacer por cada cuadro específico, primero reumatológico para hacer la sospecha y luego con la diferenciación de cada caso particular, ¿no? Siempre con esos síndromes de monoartritis, esos síndromes de oligoartritis, ese síndrome de poliartritis, ¿no? Tal cual clásicamente se suelen diferenciar en esos tres, y de ahí va saliendo todo el esquema clínico que, dependiendo del cuadro, se va haciendo un tratamiento, se va haciendo un diagnóstico completamente distinto. Ahora vamos a hablar acerca del apartado de cardiología, que para muchos en promociones anteriores ha sido como el examen primero más difícil que se les suele dar en el apartado de medicina interna 1, porque que abarca muchos temas de mucha importancia y no muchos se toman con la seriedad, porque también igualito cuando igual les convencioné a los chicos de medicina interna 2, cuando van a ver sobre todo diabetes tal cual es un tema clásico, ¿no? Que siempre lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Lo clásico, pero es un tema en sí que se aborda bastante, ¿no? Y todo está correlacionado en diabetes. A lo que me refiero es que como es un tema básico y los principios son fundamentales, tienen que conocer los puntos más primordiales de cada apartado, y es por eso que he decidido, ¿no? Que primero vamos a comenzar con falla cardíaca e hipertensión arterial, ¿no? Eh, Tal cual es uno de los temas más frecuentes, las tres enfermedades que siempre van a haber en emergencia o asociado a un tratamiento particular que siempre lo tienen que tener en la cabeza: es falla cardíaca, hipertensión arterial y diabetes. Esos tres son los más importantes que siempre vienen, ¿no? Y ahí los demás van bajando de rango porque los tres primeros son más frecuentes, ¿no? Incluyendo agregando enfermedad renal crónica, ¿no? Que esto lo vamos a ver en el apartado de nefrología, ¿ya? Y también es importante para su examen, ¿no? Que son de su examen, que es en cardiología, los doctores lo clasifican por puntos de prioridad de emergencia. Los temas que mayormente vienen de emergencia vienen aproximadamente 2 preguntas, ¿no? Y su examen incluye 20. Vienen 2 preguntas de falla cardíaca, 2 preguntas de hipertensión arterial, 2 preguntas de cardiopatía isquémica, 2 preguntas o una pregunta de valvulopatías y, eh, y algo de cardiopatías congénitas, ¿no? Pero más que todo ese es el esquema, ¿no? Principalmente por lo cual los pacientes suelen llegar de emergencia es lo que se les suele preguntar. A la cabeza esos tres: cardiopatía isquémica, falla cardíaca e hipertensión arterial son los 3 puntos más importantes que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces con esa introducción vamos a empezar, ¿ya? Igual también queda mencionarles que el examen de reumatología está pendiente para este sábado. Voy a tal cual poner como tipo una encuesta para ver si es que se puede hacer en la tarde o en la mañana. Ya. Entonces vamos a ver acerca de la epidemiología, etiología, fisiopatología, la presentación clínica de la falla cardíaca, ¿no? Fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y relevancia clínica. Ya. En la definición,
¿Cómo definimos la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca? Es un síndrome clínico causado por una alteración del llenado ventricular. Hay una afección o disminución de la diástole o porque puede tener ambas, porque tal cual en la evolución al final termina teniendo una falla de ambos lados, o la eyección de la sangre. O sea, hay un problema con la diástole que no se llena completamente, o hay un problema con la sístole, que hay una falta de contracción sobre todo del ventrículo izquierdo, provocando así una incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco. O sea, tal cual podemos definir la falla cardíaca con cualquier noxa que tenga el corazón, ¿ya? Que genere una alteración o que posteriormente genere una disminución de la diástole, por ende, o también una disminución de la sístole. Lo más frecuente es una falla cardíaca, es la falla sistólica. ¿Ya? Lo más frecuente en 70%, la causa subyacente es una falla cardíaca sistólica. ¿Ya? De ahí hay otras que te generan una falla cardíaca diastólica, pero vamos a hablar un poquito más de ello. ¿Ya? Vamos a ver algunas causitas. ¿Ya? Acá dice la etiología, la primera causa subyacente es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, por así decirlo, es el punto importante desencadenante más frecuente de toda la falla cardíaca, y sobre todo es, por así decirlo, la protagonista que causa la falla cardíaca sistólica. ¿Ya? Luego tenemos a la hipertensión arterial, que en caso de niños destaca cardiopatías congénitas, ¿no? En primer lugar, cardiopatía isquémica. Segundo lugar, la hipertensión arterial, lo que te suele malograr el corazón. De ahí tenemos tercer lugar, miocardiopatías, valvulopatías, enfermedades pericárditas, cardiopatías congénitas, ¿no? Pero en este punto importante de causa subyacente, tenemos de la cabeza, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, miocardiopatías. Son los que están dentro, que determinan el progreso de la falla cardíaca. Al principio va a salir o suena un poco como que tipo, valga la redundancia, raro, pero poco a poco traten de entender estos conceptos. Ya, el primer concepto es causa subyacente. Ya mencioné algunos ejemplos, ¿no? Ahora, otro ejemplo, causa desencadenante. La causa desencadenante es lo que inicialmente la causa subyacente mantiene el deterioro progresivo, pero siempre hay un desencadenante que hace que la famosa gota que derramó el vaso, ya sea porque el paciente, muy frecuente que digan que el paciente tuvo su tratamiento, lo descontinuó, por ejemplo el diurético, y el paciente se descompensó con una falla cardíaca aguda, ¿no? El paciente tuvo una sepsis, el paciente tuvo una arritmia, ¿no? Por otra descompensación de cardiopatía isquémica, ¿no? El paciente tuvo anemia. Cualquiera de estos componentes que están acá, una tormenta tiroidea, crisis de angustia, aumento de ingesta de sal, ¿no? Es una causa desencadenante, una causa que derrama la gota del vaso de lo que ya hizo la causa subyacente. O sea que hay dos tipos de causa: causa subyacente y causa desencadenante o descompensante. ¿Ya? Y recuerden que las primeras las más frecuentes, las primeras tres, son cardiopatía isquémica, primera la cabeza, la segunda más frecuente, la hipertensión arterial, ¿no? Y la tercera más frecuente es las valvulopatías. ¿Ya? Eso ha sido pregunta de examen, ¿ya? Ya. Ahora, en la epidemiología vamos a ver que va a haber cierta importancia cuando hablamos de pronto de la farmacoterapia, ¿no? Ya les voy a mencionar por qué, sobre todo en el tema de los afroamericanos. Y también mencionar que hay cierta incidencia epidemiológicamente. También
hay una incidencia que aumenta con la edad, el 10% en las personas, y aumenta prácticamente cuando ya somos más de 60 años, ¿no? Suelen verse afectados. Y la cardiopatía sistólica es la causa más común, como les dije, principalmente en un 70% de todos los pacientes, ¿no? O sea, lo primero que se malogra es la falla, ¿no? La falla sistólica. Ahí vamos a explicar cómo. Ya. Acá está la fisiopatología tal cual, involucrada. O sea, vemos que inicialmente hay una reducción de la contractibilidad del corazón, que posteriormente esto genera una disfunción sistólica. Es como que te digo, acá dibujo el corazón, ya, y el corazón prácticamente, ya sea porque está viejito, ya sea porque tiene algunos factores, principalmente voy a hacer ejemplo del más frecuente, que es la cardiopatía isquémica. ¿Qué es la cardiopatía isquémica? Cuando el paciente tiene factores de riesgo como aterosclerosis, ¿no? Imaginemos que dentro de este corazón hay arterias, ¿no? Y de esas arterias, por ejemplo, de pronto su irrigación del 100%, le ponemos un trombito acá, y ahora está irrigando el 50%. Luego, en vez del 50%, está irrigando de pronto o se está obstruyendo el 80%, que tal cual ya es fisiopatología para el desarrollo de una cardiopatía isquémica, ¿no? Con un infarto de miocardio, ¿no? ICA, con elevación de ST. Cuando ya hay clínica y todo esto, vamos a ver cardiopatía isquémica en su momento. ¿Qué es lo que pasa? Dejamos de irrigar porque no hay irrigación, porque tal cual por la misma obstrucción no irrigamos las valvas, de pronto no irrigamos el músculo de contracción, y ese músculo necesita oxígeno, necesita nutrientes, se necrosa, disminuye la fracción de eyección ventricular, ¿no? Deja de contraer y disminuye el gasto cardíaco. Una causa tranquila, ¿no? De pronto vamos a hablar de otra causa. La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca diastólica, vamos a utilizar el mismo color, otro corazón, pero esta vez vamos a poner un corazón más engrosado. Imaginemos que de pronto no tuvo el paciente cardiopatía isquémica, de pronto el paciente tuvo una crisis hipertensiva y tiene una hipertensión arterial de larga data, ¿ya? Esta hipertensión arterial de larga data, lo que pasa y acontece que por aumento elevado de catecolaminas, incluso la misma secreción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la aldosterona o la angiotensina 2, genera un engrosamiento de forma compensatoria del corazón. Ahora, lo malo que este engrosamiento es irreversible. ¿Y qué pasa cuando el corazón se engrosa? ¿No? Primero, imaginemos que acá está todo lo que normalmente suele llenar el ventrículo izquierdo, ¿no? Ahora imaginemos que esta capa se engrosa, ¿no? Se engrosa todo esto, y mira ahora todo lo que llena ahora, ¿no? ¿Ven la diferencia? Llena poquito, que imaginando que el ventrículo izquierdo se engrosa, toda la capa se hace tan gruesa que el contenido que normalmente tiene ahí va a ser menor. Eso se refiere a una disfunción diastólica, que el llenado va a ser cada vez menor por un engrosamiento concéntrico. O sea que la primera diferencia con la insuficiencia cardíaca diastólica con la sistólica, que la diastólica te hace un engrosamiento concéntrico y la sistólica te hace un engrosamiento excéntrico. ¿Ya? Y no tiene nada que ver con el volumen. Aumenta la presión diastólica, ¿ya? Y también disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Al momento que hago referencia que
aumenta la presión diastólica es cuando que se quiere contraer, ¿no? Sale el volumen sistólico, sale a poquito y la mayoría de la cantidad se termina regresando en la parte de relajación y esto termina deteriorando más el gasto cardíaco. Ya. Ahora, entonces, solo era la parte introductoria, ¿no? Porque igual hay apartados de fisiopatología para que igual podamos ver, ¿no? El efecto. Entendemos de forma inicial que de pronto hay un problema, porque tal cual, ¿cómo definimos falla cardíaca? Es que hay una disminución, ¿no? Del gasto cardíaco. ¿Y cómo nosotros definimos el gasto cardíaco? ¿O qué es lo que está de pronto afuera, lo que está controlando el gasto cardíaco? Estamos hablando de las catecolaminas, ¿no? Estamos hablando de las catecolaminas que tienen efecto sobre todo las norepinefrinas en los vasoreceptores de los de la carótida interna no asociado, que responden ante las bajas de presión o baja presión de sangre. Que inicialmente, ¿qué es lo que pasa con el corazón? Falla. El sistema simpático es el primero que se activa, ¿no? Segundo, ¿qué pasa? El sistema renina-angiotensina-aldosterona detecta esta baja de perfusión, ¿no? Tal cual en la arteria renal, en lo que va de los tubos contorneado proximal, ¿no? Asa de Henle, y luego sube al tubo contorneado distal, hay sensores, ¿no? Que liberan renina, y esa renina viaja al hígado. Hay una enzima ya que se encarga de convertirlo a angiotensinógeno, y este angiotensinógeno pasa a la ECA convertidora, a la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2 y esta angiotensina 2 viaja al mismo riñón, ¿no? Y esta angiotensina 2 por una enzima se convierte en aldosterona, tal cual aquí arribita en la glándula suprarrenal, ¿no? Así que recordaremos fisiología de glándula suprarrenal en la parte glomerular, fasciculada y reticular, ¿no? Lo que estoy haciendo referencia es a la sección de la parte glomerular, la parte más arribita, ¿no? Donde suelen sintetizar aldosterona, ¿ya? Ahí es donde va la angiotensina 2 y se sintetiza la aldosterona, ¿ya? Entonces, una vez tal cual se sintetiza la aldosterona, ¿qué efectos tendrá? Principalmente, acá como ven las flechitas, retención de sodio y a la vez hay retención de agua. Esto genera tal cual un aumento de la precarga y un aumento de la poscarga, así igualito como el sistema simpático. El sistema simpático tiene un aumento principal de la contractibilidad y posterior efecto, como ven acá, de la poscarga. ¿Qué es la poscarga? ¿Qué es la precarga? La precarga es tal cual, es el líquido de retorno que vienen de las venas cavas, tal cual hacia la aurícula derecha y de la aurícula derecha al ventrículo derecho, ¿no? O sea que yo de pronto retengo sodio, retengo agua, ¿no? Me estoy congestionando y todo eso se va por la vena, ¿no? Y la vena regresa al corazón. Por eso que la aldosterona tiene un efecto de aumento de la precarga. Y de pronto, cuando hablamos de la poscarga, ¿qué es la poscarga? Cuando estamos hablando de la fuerza, ¿no? La fuerza que nosotros tenemos prácticamente del ventrículo izquierdo, o el ventrículo izquierdo, la fuerza que tiene que vencer para que la sangre vaya del ventrículo izquierdo a la aorta y esta vaya a tejidos periféricos. O sea, es la fuerza que se tiene que vencer, ¿ya? Pero esto también tiene que ver con la resistencia vascular periférica, ¿no? También tiene que ver con la vasoconstricción. Esto al inicio lo hace la angiotensina 2, ¿no? Y lo hacen las catecolaminas con el fin de que esa vasoconstricción priorice órganos importantes. ¿A quiénes me refiero? El riñón, el cerebro y las arterias coronarias. Ese efecto es primordial para mantener la perfusión de órganos importantes.
O sea que al inicio puede que sea importante, pero a la larga tiene ciertos efectos que son dañinos para el cuerpo. Incluso también la ADH que también hace un aumento de retención de agua y también tiene un efecto de aumento de la precarga, como ven ahí. ¿Dónde está lo malo de la historia? Pues ahorita no me han contado. Lo malo de la historia es que nosotros, o sea, mencionar que hay dos componentes importantes que todavía no les he mencionado. Los famosos remodeladores y antirremodeladores. Hay remodeladores que a largo plazo hacen que el corazón se engrose y hay antirremodeladores que hacen que a la larga el corazón no se engrose. ¿Quiénes son los antirremodeladores? El péptido natriurético cardíaco, ¿no? Hay péptido natriurético cerebral, importante, que también suele tener un efecto antirremodelador, ¿no? La proBNP, ¿no? La branicinina, el óxido nítrico, todos son efectos antirremodeladores. ¿Ya? Punto ahí. Esto se libera cuando estamos remodelando el tejido cardíaco. ¿Quiénes, Piero, remodelan el tejido cardíaco? La angiotensina 2, las catecolaminas, la aldosterona, la endotelina 1, ¿no? Importante en los efectos, factor de necrosis tumoral alfa, entre otros componentes más. Pero Piero, si me dijiste que existen efectos antirremodeladores por parte del péptido natriurético, ¿no? Que en algún momento se terminan liberando, ¿no podrían arreglar el proceso? Pues sí, al principio lo arreglan, pero cuando hablamos ya de fisiopatología o cuando hablamos per se, de forma per se, quiere decir en la forma actual de definir una falla cardíaca, es que estamos en el punto de que los antirremodeladores perdieron por las altas producciones de remodelación cardíaca. O sea que en ese punto, cuando ya llegó la falla cardíaca, es porque hemos perdido, ¿no? Hemos perdido el efecto de remodelación. Principalmente, ¿por qué? Porque mantuvimos aumentada la postcarga, mantuvimos aumentada la postcarga y a la par la remodelación cardíaca, que tiene un efecto negativo a la larga sobre el gasto cardíaco. ¿Ya? Esa es otra imagen más sobre qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos o cómo actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona enfrente del riñón, ¿no? Recuerden que en el riñón, el túbulo contorneado distal, hay algo que se conoce como la mácula densa, que se activa al censar hiponatremia. Esto libera renina. En el hígado se libera un componente que es el angiotensinógeno. La enzima lo convierte en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 viaja a donde vendría siendo el pulmón, y en el pulmón ahí está la enzima convertidora de angiotensina y la convierte en angiotensina 2. Esta angiotensina 2, ya saben a dónde va a la glándula suprarrenal, y esta se convierte en aldosterona. ¿Ya? Y tiene efectos iguales, similares a lo que vendría siendo la reabsorción de sodio y a la vez reabsorción de líquidos. Acá está todo. Ya. Entonces, tal cual, todo está explicado en la fisiopatología de pronto cuando hablamos del gasto cardíaco. Y por eso que el gasto cardíaco se define como la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico. Aproximadamente 70 por 70, que es, bueno, 70 igual la frecuencia cardíaca es una persona sana, ¿no? De pronto estamos hablando de una frecuencia cardíaca de 80, 90, más o menos, para llegar a 5 litros, ¿no? El volumen sistólico ya es el volumen de eyección, es lo que sale, ¿ya? Ahora, hay que definir otras dos cositas, que esto lo vimos o lo vieron en semiología: el volumen telesistólico y el volumen telediastólico. El volumen telediastólico es el volumen que llega de la
aurícula derecha, aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Todo eso es el volumen neto. Aproximadamente, ¿cuánto? 120 mililitros, ¿no? Al momento de hacer el volumen de inyección sale aproximadamente, ¿no?, 70 mililitros. Pero cuando se queda, ese es el volumen telesistólico, lo que se queda. Aproximadamente, ¿cuánto? 50 mililitros, ¿no? Ya, con eso está. ¿Quiénes alteran la frecuencia cardíaca? ¿Quiénes alteran el volumen sistólico? Va a depender propias las famosas catecolaminas. Como les dije, las catecolaminas van a tener efecto directo sobre la resistencia vascular periférica, ¿no? Y también un efecto directo sobre la contractibilidad cardíaca. ¿Ya? Por eso modifican tanto entre precarga y poscarga. Incluso también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acá está la resistencia vascular periférica, que tiene que ver con la poscarga, y la precarga, ¿no?, que tiene que ver tal cual el estiramiento de las fibras previos a la contracción, o tal cual lo que se tiene que distender el corazón cuando llega el líquido del retorno venoso, ¿no?, de las venas cavas de la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Ya? Acá hay un poco de algunos efectos, ¿no? El efecto de los barorreceptores, la activación de las norepinefrinas, ¿no?, lo que hace las catecolaminas, ¿no?, aumenta la contractibilidad, vasoconstricción, hacen vasoconstricción renal. Esto, efecto secundario, activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Por eso tal cual estos componentes están asociados, ¿no? Y aquí está el efecto del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Esto, primero por la baja perfusión renal se libera renina por el túbulo contorneado distal, ¿no? En la zona de la mácula densa se libera renina. Esta renina funciona como una enzima que al momento de que se libera angiotensinógeno en el hígado se convierte en angiotensina 1, y esta angiotensina 1 por la enzima ECA o ACE se convierte en angiotensina 2, y esta va a la glándula suprarrenal y se convierte en aldosterona, ¿no? Principalmente. Ambas te generan remodelamiento cardíaco, hipertrofia en los miocitos, apoptosis, alteración de la matriz, una serie de procesos que hace que el corazón crezca, necesite más energía, ATP, oxígeno, para que se pueda mantener a pie, a flote, y no es efectiva a largo plazo, porque a largo plazo se vuelve ineficaz en contracción. Acá está el efecto de los péptidos natriuréticos, que hacen todo lo contrario de mantener o de aumentar la precarga, la liberación o el aumento de la poscarga. Son biomarcadores que terminan generando, en vez de vasoconstricción, vasodilatación, natriuresis, la orina con la diuresis, estamos eliminando los electrolitos, ¿no? Hacen todo lo contrario. Y el remodelamiento es tal cual el proceso patológico, como si imaginaran una calavera. Es el proceso patológico que desencadena el inicio de la falla cardíaca. Bueno, ya vimos un poco de esto. Entonces, tal cual, mencionarles, acá dice, el común denominador de la insuficiencia cardíaca es la caída del gasto cardíaco, ¿ya? Siempre va a llegar ahí, a la falla cardíaca, a la caída del gasto cardíaco, al bajo gasto por ya sea sistólica o diastólica. En las causas sistólicas, como le dije, a la cabeza, cardiopatía isquémica, ¿no? Insuficiencia aórtica, miocardiopatías, valvulopatías, ¿no? En la insuficiencia cardíaca diastólica es distinto, porque el mecanismo fisiopatológico es un engrosamiento concéntrico al inicio. En la sistólica les dije que es un engrosamiento excéntrico, que es más que todo por un corte, una isquemia en las arterias coronarias. En la diastólica es como un engrosamiento. Esta se engrosa, principalmente la causa más frecuente es la hipertensión arterial, ¿ya? La que hace una hipertrofia concéntrica y hace una falla
de la diástole. Y posteriormente pues hace una falla de la sístole, porque tampoco la sístole que se queda normal, ¿no? De pronto la falla diastólica se convierte en una falla sistólica, ¿no? Es importante. Entonces, para que recuerden entonces, falla cardíaca sistólica 70% en la frecuencia y falla cardíaca diastólica 30%. ¿Ya? La causa más frecuente de la sistólica, cardiopatía isquémica, y de la diastólica, ¿no?, es la hipertensión arterial. ¿Ya? Principalmente para que recuerden esto. ¿Qué más? Ya. Dos cositas. Si en la falla sistólica hay una falla en la sístole, ¿no?, y recordemos que el famoso ruido que se escucha, el ruido 3, viene de la sístole, eso es lo que principalmente se va a encontrar en la falla sistólica. Y en la falla diastólica, el cuarto ruido que se suele escuchar luego de la diástole, ¿no?, que es la famosa contracción auricular, es dada por la falla diastólica. ¿Dónde escucha el cuarto ruido? En la falla diastólica. ¿Y dónde escucha el tercer ruido? En la falla sistólica, ¿no? Clásico. ¿Qué otra cosa tienen que tener en cuenta? Falla izquierda o derecha. Estamos hablando de una falla cardíaca sistólica, diastólica, ya, más o menos por ahí. Pero de pronto, la falla cardíaca izquierda-derecha va a depender de la clínica, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la falla cardíaca izquierda, el paciente tal cual te va a venir con clínica, tiene agitación, tiene disnea, el paciente tiene aumento de la presión capilar pulmonar, ¿no?, genera al momento de inclinarlo a 30 grados, ingurgitación yugular, ¿no? El paciente de pronto supera la presión capilar pulmonar y hace extravasación en los capilares pulmonares y genera un edema pulmonar que al inicio es intersticial, que luego ese edema se vuelve un edema con patrón alveolar, ¿no? Y al final, ¿no?, es el edema de mariposa. De pronto el paciente, imaginemos que esa congestión, voy a ponerla tal cual en una imagen, todo eso fue en el momento que tocó los capilares pulmonares. Pero imaginemos que todo este retorno, porque esto es tal cual un retorno inicial, porque de pronto el corazón, al contraerse, ¿no?, no se contrae el ventrículo izquierdo por una falla, por ejemplo, sistólica, no se contrae, no puede porque no está necrosado sus músculos. ¿Y a dónde vendría a salir la sangre? Eso se llama regurgitación anterógrada, ¿no?, reflujo anterógrado o retrógrado, como quieran mencionarlo. Esto viene, el líquido que normalmente está en el ventrículo izquierdo viaja a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda viaja, ¿no?, a lo que vendría siendo las venas pulmonares, ¿no?, y de ahí viaja a los capilares pulmonares. Luego, ¿a dónde va? Viaja a las arterias pulmonares, ¿no?, y al final vuelve al ventrículo derecho. Y una vez cuando ya pasó o llegó al ventrículo derecho, igual va a ser, ¿no?, reflujo o flujo retrógrado por la parte derecha, llega a la aurícula derecha, llega a las venas cavas y esa sintomatología se pasa a todo el componente sistémico. El paciente de pronto deja de sentirse con disnea, el paciente deja de tener clínica pulmonar, porque ahora el líquido se fue hacia otro lado. ¿A dónde se fue?
tiene el paciente de pronto reflujo hepatoyugular, ¿no? De pronto el paciente tiene ascitis, el líquido se fue al abdomen, ¿no? El paciente de pronto desencadena edemas en miembros inferiores, ¿no? Puntos importantes ahí. La causa más frecuente de falla cardíaca derecha es la falla cardíaca izquierda. La causa más frecuente. Segunda causa, de forma aislada, la segunda causa más frecuente de falla cardíaca derecha que no tenga que ver con falla cardíaca izquierda es una hipertensión pulmonar secundaria a un cor pulmonale por EPOC, ¿no? O una infección por coronavirus, ¿no? Mencionando algunos ejemplos, ¿no? Estos hacen directamente una hipertensión pulmonar que hace un flujo retrógrado a partir de ahí y generan una falla cardíaca derecha, sin que haga una falla cardíaca izquierda, ¿no? Ahora, esto es algo introductorio al tema de laboratorio, solo para que sospechen cuándo yo debo pedir péptido-natriuréticos, ¿ya? Porque el péptido-natriurético es como un examen, ¿ya? Que se suele pedir, ¿no? Cuando tenemos alguna duda diagnóstica acerca de la insuficiencia cardíaca. Una vez nosotros tenemos esa duda diagnóstica de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Tenemos que ver valores anormales, ¿no? Y esto es un alto valor predictivo o alto examen predictor negativo. Es un predictor negativo. ¿Qué quiere decir que un examen sea predictor negativo? Que si es que lo tiene, pues te orienta. Si es que está normal, te lo descarta. Eso quiere decir un predictor negativo. O sea, si es que yo tengo un paciente que yo sospecho de insuficiencia cardíaca, no cumple algunos criterios, ¿no? Vamos a ver algunos criterios de Framingham para sospechar. Solo les dije algunos alcances. Si es que no cumple, ¿no? De pronto yo le pido un BNP-proBNP para ver si está alterado. Y si está alterado, pues me orienta aún más de que sea una falla cardíaca. Pero si está normal, no, de pronto este paciente no tiene falla cardíaca, de pronto tiene otra cosa. Eso es un predictor negativo. Ya. ¿Qué dice aquí? Las tres causas principales de falla cardíaca son, como les dije, enfermedad de las arterias coronarias, cardiopatía isquémica, causa principal de falla cardíaca sistólica, hipertensión arterial de falla cardíaca diastólica y la diabetes mellitus, como otras más. Pero esta ha sido fija de ENA. El punto tercero siempre suele variar, pero las dos primeras son siempre a la cabeza. Ya. Las sustancias que se contraponen a estos mecanismos cardiopatogénicos son los péptidos natriuréticos, que se interpretan la distensión de las cavidades cardíacas como una situación real de hipervolemia, induciendo natriuresis. Hacen todo lo contrario al efecto de las catecolaminas, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la ADH. Hacen todo lo contrario y detienen el efecto antifibrótico, antirremodelamiento cardíaco, ¿no? Por eso es importante hablar de ello. Quiero saber si es que por el momento está todo claro, hay alguna duda, hay alguna pregunta que tengan, porque sé que al principio, o bueno, cuando lleven falla cardíaca en la universidad, se les va a hacer un poco complicado porque los doctores, al menos desde mi perspectiva, no suelen explicártelo de una forma que sea con dibujos todos, o sea, tal cual son con puras con puras letras, con puros números, para tal cual que tienden a confundir ciertas cositas. Pero estoy tratando de resumir todo eso y hacerles puntos importantes de cómo definir una falla cardíaca de este punto, de este punto, no, de este punto, de este punto.
¿Hay alguna duda, alguna pregunta que tenga? Ya. Bueno, si todo está claro, vamos a continuar. Acá está la insuficiencia cardíaca sistólica, lo que les había mencionado, la falla cardíaca sistólica, que hay un problema en la contracción del ventrículo izquierdo, principalmente por una etiología que les había mencionado, que es la cardiopatía isquémica. Hay una falta de irrigación a esos cardiomiocitos y por ende no se contrae el corazón. Hay una falla en la contracción, hay un tercer ruido asociado. Y tal cual, esto se le va a conocer muy pronto como una falla con FEBI reducido. Este es un término nuevo, ya, pero normalmente se ve en la falla cardíaca sistólica. ¿Por qué, Piero? ¿Por qué se ve en la falla cardíaca sistólica? Ya. Imaginemos que les dije que hay tres volúmenes. El volumen telediastólico, que es todo el volumen que llega al ventrículo izquierdo. El volumen sistólico, volumen de eyección, que es lo mismo, que es el volumen que sale, que es más o menos 70 mililitros. Y este es el volumen telediastólico, que más o menos es 120 mililitros. El volumen telesistólico es el volumen que al momento de contraerse el ventrículo izquierdo queda un poquito de rezago, ¿no? Un poquito de rezago. Este es más o menos 50 mililitros, ¿no? Entonces, al momento de calcular mi fracción de eyección, yo tengo que dividir 120 para abajo y el volumen de eyección para arriba. Y esto calcularle un porcentaje, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto porcentaje tendrá este FEBI? Más o menos calculándolo, ¿no? Bajo 100, ¿no? Voy a utilizar mi calculador. Dame calculador. Acá está. Porque cuando estoy explicando como que se me va un poco el tema de las matemáticas. Entre 12 me sale un 58. 58%. ¿No? Esto me dice tal cual que hay un FEBI preservado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando, como les dije, hay una alteración en la contracción? Como hay una alteración en la contracción, se contrae poco. Se contrae poco. Porque no se puede contraer. El corazón no se puede contraer porque nada lo está irrigando por una cardiopatía isquémica. Y es por eso que este 70 de pronto ya no es 70, de pronto es 60 o 50. Imagino, le ponemos 40. Comparada a 120 lo que estaba aquí, ¿cuánto saldría? ¿No? Más o menos un 33%, ahora sí ya calculándolo redondeado, ¿no? Esta es una falla cardíaca FEBI reducido, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, la función de contracción del corazón se redujo, ¿no? Aproximadamente un 50%, que lo llevó a una falla cardíaca FEBI reducido del 33%. Y eso se ve en el ecocardiograma. Acá están otras causas más frecuentes, miocarditis, valvulopatías, ¿no? Y en la insuficiencia cardíaca con falla diastólica inicial, que se escucha un cuarto ruido, es FEBI conservada, porque como les dije, imaginémonos, extrapolemos, tal cual. Vamos a extrapolar el caso más frecuente, la hipertrofia concéntrica de hipertensión arterial, ¿no? Este ventrículo izquierdo está todo engrosado, el volumen telediastólico, el volumen de sangre que llega de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿no? Está disminuido, o sea que el volumen telediastólico está disminuido. Extrapolamos, si es que el volumen telediastólico está disminuido, el volumen de eyección, ¿no? El volumen que va a salir posteriormente a la aorta, también va a estar disminuido. Es como que tipo, si yo de un vaso de 120 mililitros, termino tirando algo de 70 mililitros, por ahí decirlo, eso es lo normal.
Si de algo de 120 mililitros sale 70 mililitros, eso es lo normal. Pero si es que no llega a 120 mililitros, de pronto llega a 100. De pronto llega a 100 mililitros. Ya no va a salir 70 mililitros, sino saldrá 50. ¿Y por qué se conserva la Fevi? Recordarás la fórmula. Abajo, si abajo disminuye y si arriba también disminuye, pues se conserva, ¿no? Como que si yo estuviera disminuyendo sin 70 sobre 120, ¿no? Lo resto 10 menos 10 a ambos, 60 sobre 110. Más o menos saldrá algo igual. Es por eso que se le dice Fevi conservada. ¿Ya? Y acá están las causas más frecuentes. Como les dije, miocardiopatía isquémica y hipertensión arterial. Lo demás lo pueden utilizar tanto para sus cursillos, serums, bueno, serum no, ¿cómo se llama? Seminarios, los famosos seminarios, ¿no? Que suelen utilizarlo para trabajos, etcétera. Ya hablamos un poco del remodelamiento cardíaco. Y vamos a hablar acerca de otro punto, ya, porque más o menos todo lo que les mencioné acá ya los he mencionado con la causa sistólica, diastólica, ya saben, 70%, 30% cuando hay hipertrofia, hipertrofia concéntrica, la diastólica y sistólica excéntrica. El FEBI, ¿no? Síntomas y así. Tercer ruido, cuarto ruido. Listo. Acá están la FEBI, intermedio y conservada. En el NIHA o en la guía americana hay uno más, que es la FEBI mejorada. O sea que después de que el paciente tuvo una FEBI reducida, posterior a tratamiento tuvo una FEBI mejorada. Pero es tal cual más de lo mismo, ¿no? O sea, pero así lo incluye la guía, por eso se los menciono, ¿ya? Solo para que recuerden estos valores, ¿ya? Ahora, cuarto punto que quiero que se acuerden, y este ya es el último de definición. Insuficiencia cardíaca de bajo gasto y de alto gasto. Piero, me dijiste que toda falla cardíaca hace bajo gasto. Sí, les dije, es la falla cardíaca clásica, que genera una circulación hipocinética y posteriormente genera los mecanismos compensatorios que te hacen todo el daño. Hacen la falla izquierda y la derecha, ¿no? Ya saben, todos los que les mencioné. ¿Y cuáles son los de alto gasto? Los de alto gasto son causas extracardíacas. O sea, no son causas inicialmente por el corazón. Tienen otras etiologías. Por ejemplo, de pronto la mujer es embarazada, ¿no? Como hay un embarazo, recuerden que todo embarazo incluye un hipermetabolismo asociado a un aumento de la precarga, un aumento de la poscarga. La embarazada hace todo eso y también te reduce un poco, hace una hiper mega filtración que te baja la creatinina, ¿no? Te hace todo lo contrario a una insuficiencia renal, porque hay una hiperfiltración, ¿no? Y hay una hipercirculación. Y esto también genera un alto gasto cardíaco. ¿Por qué? La sangre retorna más rápido, pues botamos más sangre y así. ¿Quién es más? Anemia, aunque no lo parezca. Anemia, ¿qué es lo que hace la anemia? La anemia, perdemos las hemoglobinas de los eritrocitos. Estos se mueren. Perdemos el componente viscoso que le da el toquecito a la sangre. Si es que perdemos lo viscoso, ahora nuestra sangre se parece más al agua. Aumentamos la capacidad de tener un flujo turbulento. Esto genera un hiperflujo. La tirotoxicosis también, ¿no? Te genera un alto flujo por catecolaminas, efecto de catecolaminas, efecto termogénico. La enfermedad de Paget, que es también un diagnóstico diferencial con osteoporosis. Enfermedad de Beriberi, déficit de tiamina, importante, una sepsis, ¿no? Un estado de anafilaxia. Son causas extracardíacas, ¿no? Y esto para que lo tengan en cuenta.
es un poquito más del alcance que puedo darles de la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ya? Como les dije, izquierda, aumento de la presión capilar pulmonar. El paciente, ¿cómo va a cursar? Con congestión pulmonar, disnea, ortopnea, ¿no? Disnea paroxística nocturna. Bueno, ¿cómo diferencia? ¿Cuál es la diferencia de ortopnea con disnea paroxística nocturna? El paciente con ortopnea no puede dormir echado, tiene que dormir con almohadas, ¿no? Segundo, disnea paroxística nocturna es el despertar del paciente ante la congestión que tiene al momento de estar en decúbito. O sea que primero el paciente va a desencadenar una disnea paroxística nocturna y esta puede evolucionar a una ortopnea. Importante. Hay crépitos pulmonares por congestión venosa, dolor precordial. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar en la derecha? Pues todo lo contrario, ¿no? Una vez ya toda la sangre, todo el líquido, toda la congestión baja de los pulmones a sistemas periféricos, patomegalia, ascitis, reflujo hepatoyugular, ingurgitación yugular, derrame pleural, todo eso. ¿Ya? La causa más frecuente de la derecha es la izquierda. Secundariamente, de forma aislada, cor pulmonae o síndrome de distrés respiratorio agudo en el adulto. Es lo mismo que maneja Estados Unidos, ¿no? Para que más o menos lo vean. Ahí está la clasificación igual. El agregado que le dije de Estados Unidos que mencionan esto. Fracción de eyección mejorada después de una falla cardíaca con FEBI reducido, ¿no? Y lo que les dije, el tipo C siempre permanecerá en tipo C hasta que después mejore con el tratamiento, ¿no? Acá está la clásica delimitación. Lo que les mencioné, estadio A, B, C, daño estructural con síntomas, D, y la falla cardíaca refractaria al tratamiento, que es más avanzado. Y bueno, más o menos eso era todo con respecto a la falla cardíaca. O sea, eso es todo lo que tenemos que ver clásicamente. Tenemos que empezar a diferenciar esos patrones iniciales, y ahora va a venir o bien el tratamiento. Ya. El tratamiento primero, hay un tratamiento no farmacológico, que es manejar causas desencadenantes, ¿no? Si es que de pronto tenía como una dieta alta en sodio, alta en grasas, no hacía ejercicio, que haga ejercicio, dieta hiposódica, dieta hipocalórica, ¿no? De pronto ese va a ser su recomendación, ¿no? Espera, quiero ver si es que me salté de algo. No, no me salté. Ya. De pronto va a ser ese su tratamiento. Evitar siempre la utilización de AINES y calcio antagonistas. Ya esto se tiene que evitar mucho, sobre todo los no dihidropiridínicos, el verapamilo y el dialtacén, que te generan, son bradicardizantes. En un paciente que tiene bajo gasto, le das más bajo gasto, entra el shock, se muere. El AINES también. Entonces, hay un tratamiento, hay tratamientos que se le conocen los cuatro fantásticos, que tienen el efecto en la disminución de la mortalidad y el riesgo de hospitalizaciones del paciente. Son muy buenos, son los que tal cual es actualmente en la guía actualizada se recomiendan. ¿Cuáles son, Piero? IECAS, que ha sido pregunta de salud, los beta bloqueadores, ya ese es otro, los inhibidores de CGLT2, esto me recuerda, pero este es tratamiento de diabetes, ¿no? Y otro más, los antagonistas de receptores mineralocorticoides o la espironolactona. Estos cuatro que les mencioné son los cuatro fantásticos y sirven para el tratamiento actual de la falla cardíaca, y te bajan la mortalidad y te mejoran el pronóstico de la enfermedad. Ya.
son los primeros fármacos que normalmente se utilizan de forma inicial al momento de tratar al paciente. ¿Ya? Más o menos cómo es que tú empiezas, porque los YECAs, dependiendo de la condición, puedes cambiarlo por un ARA, YECA o ARA2, o puedes cambiarlo con los famosos ARNI, los inhibidores de la nepricilina y receptores de angiotensina, ¿no? ¿Qué es eso, la nepricilina? La nepricilina es como una enzima que se encarga de metabolizar el péptido natriurético. Si es que yo inhibo esa enzima, ¿va a haber más producción de péptido natriurético? Sí, y eso es bueno, ¿no? O sea, aparte tiene el efecto del YECA y te da un protector contra los péptidos natriuréticos. Es mejor. Es mejor, es más caro y no hay mucho en el país. Pero tal cual nosotros utilizamos YECAs. Ya. Luego también está, porque estos tienen directamente efecto en la disminución de la poscarga. Principalmente ¿quiénes? YECAs y beta bloqueadores. Disminuyen la poscarga. Que es tal cual el efecto maligno que estaba generando el problema. La precarga no tanto. Nosotros cuando disminuimos la precarga, cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca derecha, una falla cardíaca derecha. De pronto el paciente tiene edemas en miembros inferiores. ¿Qué consideramos o qué consideramos? Diuréticos. Consideramos diuréticos como la famosa furosemida, ¿no? En edema agudo de pulmón o tal cual, edema en miembros inferiores. Consideramos los diuréticos. ¿Ya? Acá están todos los fármacos, ¿ya? Beta bloqueadores, inhibidores de la enzima angiotensina aldosterona, los YECAs, ¿no? Que te bajan la precarga, la poscarga. Acá están los beta bloqueadores que también te bajan la poscarga. Acá hay otros como acá están los ARNI que te aumentan el péptido natriurético, ¿no? Acá están los diuréticos como las tiazidas, ¿no? Principalmente utilizando tiazidas, ¿no? De pronto el paciente tiene hipertensión arterial, suele ser bien utilizado las tiazidas en hipertensión arterial también. Vamos a mencionar un poco de las tiazidas también en hipertensión arterial, pero se suele utilizar, ¿no? Porque también te baja el retorno venoso. ¿Ya? De preferencia se utilizan diuréticos. Solo hasta aquí quiero que tengan en cuenta cuáles son esos 4 fármacos. ¿Ya? Segundo, conciliadores secundarios, o sea, porque tal cual los 4 principales fármacos que les mostré mejoran la reducción mejoran la mortalidad del paciente, reduciendo hospitalizaciones, tal cual todo. Pero ¿qué pasa si es que no responden? O si es que el paciente tiene algo más. De pronto el paciente tiene fibrilación auricular. Podemos considerar la famosa digoxina, que este fármaco aumenta el cáncer intracelular, genera ionotropismo positivo y se encarga o tiene asociaciones a tratar taquiarritmias supraventriculares de elección fibrilación auricular, que ha sido pregunta de examen. ¿Ya? Lo malo es que tenemos que corregir constantemente, sobre todo los electrolitos, como el potasio, porque esto desencadena una hipopotasemia y esto no le conviene al paciente porque también hace arritmias, pero otro tipo de arritmias. ¿Ya? Si es que hay otros fármacos dándose como estos, si es que hay síntomas gastrointestinales, no, tal cual es como unas señales precoces para avisarte de la hipopotasemia. Y así. La más específica es la intoxicación digitálica por arritmia. ¿Ya? Bloqueo auriculoventricular o otras extrasístoles ventriculares que generan bigeminismo. Pero esto hay que cuidar en el paciente porque de pronto riesgo-beneficio, ¿no? Hacemos más mal que bien. ¿Ya? Los iniciales que siempre vamos a utilizar, beta-block y YECAs, para controlar la postcarga. Siempre son parte de los 4 fantásticos. Los diuréticos no entran como parte de los 4 fantásticos, o sea, tal cual, ese es uno adicional que puedes condicionar en pacientes con falla cardíaca derecha.
Basta. Nuevos fármacos. ARNI. El ARNI es un combinado, son dos fármacos, sacubitril y valsartán. Uno es un inhibidor de la neprisilina que te aumenta el péptido natriurético y el otro es inhibidor de receptor de angiotensina. Los inhibidores de CGLT2 que te dan diuresis, no te hacen botar glucosa, pero se ha probado que mejora el control glicémico en diabetes y también en falla cardíaca. De alguna forma lo hace, ¿no? Pero ya se encontró que tiene cierto efecto modificador del pronóstico de la enfermedad. ¿Ya? ¿Hay otros más? Sí, por ejemplo, la ivabradina. La ivabradina funciona como regulador de la frecuencia alternativa para los beta bloqueadores. Alternativa para los beta bloqueadores, condicionante. Y por ejemplo, otro más. En los cuatro fantásticos se suele dar la espironolactona. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con la espironolactona? La espironolactona normalmente se da en estas dosis, 25 miligramos por decilitros. Esa es una dosis antifibrótica, te disminuye o detiene la fibrosis del corazón. También se utiliza para cirrosis, pero se da en cirrosis, se da en una dosis diurética, porque esto funciona como diurético y antifibrótico. En falla cardíaca se utiliza en esta dosis como antifibrótico. Eso recuérdenlo, en algún momento les vuelven a preguntar. Pero tiene una RAMS que es odiada, ginecomastia. ¿Qué es ginecomastia? Te cambia la proporción del vello y pareces mujer, y si eres hombre pareces hombre, y si eres hombre pareces mujer. Al revés. Sobre todo en el hombre, se suele pasar bastante en el hombre. Ya. Es por eso que hay dos opciones distintas. La eplerenona que no tiene tantos RAMs de ginecomastia. Y segundo, otro que se ha encontrado actualmente que es más efectivo es la fimerenona, que incluso se puede dar en pacientes asociados con enfermedad renal crónica. Esto ha sido pregunta de examen 2024-1. La fimerenona. Ya. ¿Qué pasa, Piero, si es que nosotros, al momento de dar estos cuatro fármacos, lo damos, ¿no? El paciente de su FEBI de 4, ¿no? de su clasificación de NIJA de 4, ¿no? Asociando la clasificación de NIJA, sigue en 4, o de pronto está en 3 y no ha mejorado, ¿no? Ya van semanas, continuamos ya la dosis de los 4 fármacos están al tope, ¿no? Las máximas alcanzables. ¿Qué hacemos? O sea, ¿el paciente se queda así? No. Consideramos, después de dar los 4 fantásticos, consideramos de pronto, como les dije, voy a ponerlo de otro color, fármacos adicionales. Ivabradina, hay otro fármaco que se conoce como Vericiguat, que también reduce las hospitalizaciones, se da de forma condicional. Si es que de pronto el paciente tiene fibrilación auricular, digoxina, son situacionales. Y la fimerenona, ¿no? De pronto tiene enfermedad renal crónica. ¿Qué pasa si aún así no responde? Sigue su NIJA en 3, sigue su NIJA en 4. Si es que no responde, lastimosamente, lastimosamente no. Tenemos 2 terapias más. Terapia de resincronización y desfibrilador automático implantable, aunque muchos en guías estadounidenses y en guías españolas suelen dar ambas al mismo tiempo. Pero acá en Perú, como hay que priorizar, ¿no? Tenemos que dar una de ellas y dependiendo, ¿no? La terapia de resincronización
es cuando el paciente, aparte del problema cardíaco, sigue con FEBI reducida, no ha mejorado, ¿no? Sigue con el daño orgánico, ¿no? Está en una... sigue en C, sigue en estadio C, o el estadio de disnea no ha mejorado con el NIHA. Aparte de eso, ha desarrollado un QRS ancho, ¿no? Un QRS ancho, normalmente el QRS, como lo recordarán, se ve así. Un QRS ancho es así, algo así. Por un bloqueo de rama izquierda, de pronto yo considero una resincronización, porque esto tal cual, que el QRS se anche, quiere decir que hay una desincronización con la contracción auricular y la contracción ventricular. Y al paciente le tengo que dar una terapia de electro-resincronización. Ha sido pregunta de examen 2024-1, 2024-2. Eso tienen que recordarlo, ¿ya? Desfibrilador automático implantable. Sirve para la prevención primaria de muerte súbita cardíaca en pacientes que persistan con FEBI y con la clase funcional de NIHA inicialmente diagnosticada sin respuesta al tratamiento. Ahora, el paciente de pronto ya es un NIHA 4, tiene un estadio terminal, es caquéxico, no hay mucho que hacer, tiene un pronóstico de vida de 1 año o 3 meses ya para hacerlo más fácil. ¿Yo considero darle un desfibrilador? No. Si ya tiene un pronóstico de 3 meses, tratamiento paliativo, ionotrópicos positivo, y a esperar a que se muera. Lastimosamente es así, porque muchas veces estas terapias, cuando ya se queda en la 4, resincronización, desfibrilador automático implantable, suelen ya funcionar como una terapia puente para el trasplante cardíaco. Lastimosamente. Pero si es que ya la mortalidad baja demasiado, ya el pronóstico es de 1 año, 3 meses, no hay nada que hacer. El tratamiento es paliativo. Por eso que es de preferible los diagnósticos tempranos. Es de preferencia los diagnósticos tempranos. Terapia que disminuye la mortalidad y aumenta la sobrevida, ya les dije. IECA, beta bloqueantes, inhibidores antagonistas de la aldosterona, ARNI, ICA, ARA2, la resincronización ventricular e implantación de DAI. Todos estos son que bajan la mortalidad y aumentan la sobrevida. Cerrado. Porque son antirremodeladores. Sintomáticos, digoxina. Diuréticos. La digoxina hasta incluso se utiliza en forma paliativa ya cuando se va a morir, porque es ionotrópico. Solo mejora la sintomatología del paciente. Y acá está todo, ¿no? Los principales blancos terapéuticos, donde se suelen disminuir, ¿no? Ya si es que el paciente tiene, solo para mencionarles el tratamiento de la falla cardíaca aguda, porque todos los que le mencioné ahorita es para la falla cardíaca con FEBI reducida. Todo lo que les mencioné ahorita es para la falla cardíaca con FEBI reducida, el 70% de todos los pacientes. De pronto el paciente tiene una falla cardíaca con FEBI preservada. ¿Qué le doy? Hasta 2021 esto era un misterio. Pero ahora se sabe que los mejores fármacos que funcionan para la FEBI preservada o levemente reducida son los inhibidores de CGLT2, ¿ya? Y los diuréticos, de forma condicional. Esta ha sido pregunta de examen 2024, 2024 1 y 2. Incluso 2025 se los aseguro. ¿Ya? Eso para que lo recuerden. ¿Qué otra cosa más? Acá está. Los diuréticos y la digoxina mejoran los síntomas y reducen significativamente el número de hospitalizaciones. ¿Ya? Pero los demás bajan la mortalidad y mejoran el pronóstico. ¿Ya? Ahora, tratamiento de falla cardíaca aguda, porque ya hablamos todo de falla cardíaca crónica. Falla cardíaca crónica era FEBI reducido, levemente reducido o preservado. Ahora falla cardíaca aguda, descompensación aguda, tratamiento agudo del paciente. Primero,
calmarle su dolor, morfina, solo en pacientes seleccionados, oxígeno, ventilación mecánica, porque el paciente está con edema agudo de pulmón. Si es que su presión arterial es menos de 100 o menos de 90, consideramos ionotrópicos, noradrenalina, dobutamina. Si es que el paciente ya tiene hipertensión, de pronto consideramos vasodilatadores, nitroglicerina, nitroprusiato. Si es que el paciente está congestionado, edema, anticoagulantes, si es que el paciente está postrado por 3 días, ¿no? Y lo tratamos de reanimar. Complicaciones como el síndrome cardiorrenal ocurren en 30% de los casos, tenemos que corregir al paciente. Y la cirrosis cardíaca, ¿no? Por concesión, ¿no? Se le llama famoso hígado de nuez moscada, que es tal cual una degeneración grasa debido a una isquemia, ¿no? Que posteriormente sucede a una complicación de la falla cardíaca del lado derecho, caracterizado por cirrosis debido a congestión crónica a nivel hepático. Cerrado. Es una característica clínica, característica histiológica. Factores asociados a peor pronóstico: hiponatremia, anemia. Es por eso que a estos pacientes se les suele dar, si es que hay anemia, carboximaltosa. Hiponatremia, corregimos la hiponatremia, ¿no? Presión arterial sistólica baja, tenemos que considerar, ¿no? Riesgo-beneficio. Pérdida de peso, NIHA clase 4. Tercer sonido, criterio mayor de Framingham. Hospitalizaciones frecuentes, aquí se consideramos el Vericiguat. Vamos a ver posteriormente. Solo para darles un alcance, y esto es tal cual para que lo tengan de moraleja, porque en sí, de verdad que por eso también dije que el día de mañana, si es que pueden, vengan para hablar sobre falla cardíaca, porque como les dije, el tratamiento es mucho de qué hablar, y más cuando se tienen las cosas así a la mano. De los 4 fantásticos, como les dije, se empiezan los YECAS y se empiezan los beta bloqueadores. La mayoría de los tratamientos, empiezan con un cuarto de dosis hasta llegar a la dosis normal, y si es que no responde, llegar a la dosis máxima, con un cambio de dosis más o menos entre 1 semana a 2 semanas, ¿ya? Y así funciona igual los diuréticos. Los diuréticos se dan inicialmente con un cuarto de dosis, más o menos podemos utilizar inicialmente unos 10 miligramos, ¿no? Podemos empezar, luego seguir con 20 miligramos, si es que no responde, pasarle a 40 miligramos, y de pronto el paciente hace una congestión aguda, una descompensación aguda, y ya estuvo tratado con diuréticos antes, tuvo una falla cardíaca derecha y se descompensó una falla cardíaca aguda, duplicamos esa dosis a 40 miligramos, ¿no? Es más o menos para saber jugar. Eso último que acabo de decirles ha sido pregunta de ese examen 2024-2. Ya ha sido pregunta 2024-2. Ya. Entonces, vamos a ver. Cositas que tengo que mencionarles. Acá están los adicionales, porque acá están los 4 fantásticos. 1, 2, 3, 4. Ivabradina. Considerar cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 70 y el ritmo es sinusal, para mejorar la estancia hospitalaria y reducirla, ya en caso tenga la misma FEBI y la persistencia de los síntomas, incluso dando los 4 fantásticos. Tiene hospitalizaciones recientes, Vericiguat, como les dije, pregunta de examen. Reduce hospitalizaciones, considera. Fibrilación auricular, digoxina. Por muy racista que suene, si es negro, si es de raza negra, tiene un mejor pronóstico con nitratos o hidralazina de isosorbide. Ya es un tratamiento extra, que es por eso les dije que se le da a la raza afroamericana. No es por ser racista, sino porque tiene mejor pronóstico. ¿Ya? ¿Qué otra forma? Este es el manejo de los diuréticos, ¿no? Normalmente comenzar con 20-40 miligramos si es que está en una falla cardíaca aguda. Pero si es que ya vino con tratamiento de diuréticos, ¿no? Le damos 2 veces la dosis oral normalmente da. Si ya recibía 40, ¿cuánto le damos? 80. Nada más, básicamente. Y así hasta llegar a la dosis máxima. Que en falla cardíaca, según
según la guía, ¿dónde está? La guía la tenía por aquí. Acá está. Esperen. Yecas. Diuresis. Ya. Según la guía, en falla cardíaca aguda podemos utilizar dosis máxima de 400 a 600 miligramos, pero esto es condicional al 100% rezar al paciente hasta que responda, porque ya 400, 600, literal está botando todo por la orina, está botando todo. Así que no he visto muchos pacientes que llegaron a esa dosis sin responder. Normalmente responde hasta 100, 160, pero igual es lo que dice la guía, así que solo para que lo tengan en cuenta. Tratamiento dependiendo del estadio, como les dije, siempre considerar en estadio C todos los cuatro fantásticos. ¿Cómo comienzo? El paciente de forma estructural empieza con esto: yecas, beta bloqueantes, diuréticos según sea necesario, ¿no? Estadio C ya consideramos desfibriladores implantables, ¿no? Vericiguat, fimerenona, como les dije, la famosa fimerenona, que es antagonista de mineralocorticoide, se ha probado para reducir el riesgo de hospitalizaciones en pacientes asociados con enfermedad renal crónica. Eso está aprobado en la guía actualizada 2023, ¿no? Les estoy trayendo lo más actualizado posible. Y el tratamiento, el resumen del resumen. Aquí está todo, ¿ya? 4 fantásticos: yecas, aras, beta bloqueantes, inhibidor de receptor mineralocorticoides, SGLT2. El paciente persiste con NIHA más de 3, NIHA más de 2 o igual a 2, FEBI reducido, valor implante de un DAI o de pronto una resincronización, si es que tiene un QRS más de 130. Ojo, las guías prefieren de que tenga un QRS más de 150 milisegundos porque tiene mejor eficiencia. Ya si es que es sintomático y tiene más de 130, se puede, pero la mejor eficiencia o eficacia, la forma más eficaz de darlo es cuando tiene un QRS mayor a 150. Es lo que dice la guía. Ibabradina, ritmo sinusal mayor a 130, mayor a 70, ¿no? Y no responde. Hidralacina y dinitrato de isosorbide en pacientes negros, lo dice la guía, no lo digo yo. Si es que no hay respuesta, ya trasplante, o dependiendo la mortalidad del paciente, no hago nada, le doy su paliativo y que se ya, por muy malo que suene, ¿no? Porque no hay mucho que hacer en estos casos. El pronóstico es terrible y mejor dejarlos al paciente, porque estos tratamientos también que no suelen ser los más como decirlo, los más calmantes del mundo, como que es soportarlo, ¿no? Tal cual el tratamiento es soportarlo. Diuréticos, condicional, carboximaltosa férrica en caso si hay ferropenia, anemia, digoxina, condicional, ¿no? Sintomáticos. Y el famoso síndrome cardiorrenal que les dije que se asocia a la patología.